Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy nos adentramos en el fascinante mundo de las estrellas de la televisión turca, y más específicamente vamos a desgranar ese fenómeno llamado Fuego del Amor, esa serie que no solo encendió las pantallas, sino que también unió de una manera muy especial a dos de sus protagonistas más queridos, Can Yaman y Demet Özdemir. Sé que muchos de ustedes son fanáticos acérrimos de esta pareja, y hoy vamos a explorar cómo esta producción se convirtió en un éxito arrollador y sobre todo, qué significó para la relación entre Can y Demet. Así que si son tan curiosos como yo sobre este tema, quédense hasta el final porque tenemos mucho de qué hablar. Y antes de que se nos escape la chispa, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos por aquí. En este vídeo vamos a sumergirnos en el impacto de Fuego del Amor, o Erkenci Kuş, como se conoce en su idioma original. Analizaremos por qué esta serie se convirtió en un fenómeno global, conquistando audiencias en múltiples países. Pero más allá del éxito de la trama y la producción, nos centraremos en la química innegable entre Can Yaman, quien interpretaba a Can Divit, y Demet Özdemir, quien daba vida a Sanem. Vamos a recordar esos momentos icónicos, esas miradas que lo decían todo, y cómo esa conexión en pantalla se tradujo en una conexión real, al menos durante un tiempo, que mantuvo a los fans en vilo. Exploraremos las teorías, los rumores, y lo que realmente se sabe sobre su relación mientras trabajaban juntos y después. ¿Fue solo una estrategia de marketing? ¿Hubo algo más profundo? ¿Cómo afectó su vida personal y profesional el torbellino de fama que les trajo la serie? Prepárense para un viaje lleno de nostalgia, análisis y por supuesto mucho amor por el mundo de las telenovelas turcas. Empecemos por el principio. Fuego del Amor se estrenó en Turquía en 2018 y rápidamente se posicionó como una de las series más vistas. La premisa era simple pero encantadora. Sanem, una joven soñadora, busca un trabajo en una agencia de publicidad para salvar el negocio familiar, y allí se cruza con Can, un fotógrafo exitoso y un tanto rebelde. A partir de ahí se desata una montaña rusa de enredos, malentendidos, pasiones desenfrenadas y momentos cómicos que conquistaron a millones. ¿Pero qué hizo a Erkenci Kuş tan especial? Sin duda, la chispa entre Can y Demet fue uno de los pilares fundamentales. Su química en pantalla era eléctrica, natural y contagiosa. Cada escena que compartían estaba cargada de una energía que atrapaba al espectador. Piénsenlo, esa primera vez que Can mira a Sanem y algo cambia en él, esa tensión romántica que se palpaba en cada diálogo, incluso en los más ácidos, esas miradas cómplices y esos roces accidentales que parecían no serlo tanto. Demet aportaba a Sanem esa inocencia, esa terquedad encantadora y esa vulnerabilidad que la hacían tremendamente caeable. Por su parte, Can, con su carisma arrollador, su físico imponente y esa dualidad entre el hombre encantador y el lobo solitario, se convirtió en el sueño de muchas. Juntos crearon una pareja que los fans bautizaron rápidamente como Candem, y que se convirtió en un fenómeno por sí sola. El éxito de la serie no se limitó a Turquía. Fuego del Amor fue vendida a más de 50 países, desde América Latina hasta Europa y Asia. En cada lugar donde aterrizaba, la historia de Can y Sanem se convertía en un éxito de audiencia. Las redes sociales se inundaron de comentarios, fanart, vídeos editados y teorías sobre la pareja. Los hashtags relacionados con la serie y con sus protagonistas se volvieron virales una y otra vez. Era innegable que Can Yaman y Demet Özdemir habían logrado crear algo mágico, algo que trascendía las fronteras y las barreras del idioma. Y es aquí donde la línea entre la ficción y la realidad comenzó a difuminarse para muchos fans. Durante el rodaje de la serie, comenzaron a surgir rumores y especulaciones sobre una posible relación sentimental entre Can y Demet. Las redes sociales se convirtieron en el escenario perfecto para estas conjeturas, alimentadas por fotografías filtradas de ambos juntos fuera del set, por comentarios sugerentes en entrevistas y por la propia intensidad de la química que demostraban en pantalla. Los fans, al ver esa conexión tan real, anhelaban que esa magia se trasladara a sus vidas personales. Muchos creían firmemente que entre ellos había algo más que una buena amistad o un compañerismo profesional. Veían en sus gestos, en sus sonrisas mutuas, en la forma en que se apoyaban durante las entrevistas, señales inequívocas de un amor naciente. Y honestamente, ¿quién podía culparlos?
Ver a dos personas tan atractivas, tan exitosas y con una química tan potente juntas, hacía que el deseo de verlos como pareja fuera casi inevitable. Hubo un momento, recuerdo perfectamente, donde las especulaciones se intensificaron. Se les veía juntos en eventos, en salidas, y la prensa del corazón turca estaba sobre ellos. Las revistas, los portales de noticias, todos intentaban captar una imagen, una declaración que confirmara o desmintiera los rumores. Y en medio de toda esa vorágine mediática, Can y Demet mantuvieron un perfil relativamente bajo respecto a su vida privada, lo que paradójicamente alimentaba aún más las conjeturas. Si bien nunca hubo una confirmación oficial y rotunda de una relación seria y duradera entre Can Yaman y Demet Özdemir en el contexto de Fuego del Amor, sí que hubo indicios de que su relación trascendió la pantalla. Se habló de un romance aunque breve y de una profunda conexión que nació durante el rodaje. Ambos actores expresaron en numerosas ocasiones el gran cariño y respeto que se tenían mutuamente y cómo disfrutaron trabajando juntos. Esa admiración mutua era palpable y se reflejaba en la calidad de sus actuaciones. La serie no solo les catapultó a la fama internacional, sino que también los unió en una experiencia compartida de éxito masivo. Fueron compañeros de batalla en esta aventura televisiva, y esa experiencia, sin duda, forjó un vínculo especial entre ellos. Verlos juntos en entrevistas, hablando con tanta complicidad sobre el rodaje y la acogida de la serie, hacía que fuera fácil creer en la posibilidad de algo más que amistad. Sin embargo, es importante recordar que la industria del entretenimiento a menudo está llena de percepciones y expectativas. Los fans desean que la magia de la pantalla se traslade a la vida real, y esto puede crear una presión añadida sobre las figuras públicas. Es posible que la intensa conexión que percibían los fans fuera una mezcla de una genuina amistad, una gran química actoral y la propia energía de la serie que contagiaba a todos. Lo que sí es innegable es que Fuego del Amor marcó un antes y un después en las carreras de ambos. Para Can Yaman, se consolidó como uno de los galanes más codiciados de Turquía y un ícono a nivel internacional. Su popularidad explotó y poco después se aventuró en proyectos en Italia, demostrando su alcance global. Demet Özdemir, por su parte, confirmó su talento y versatilidad como actriz, convirtiéndose en una de las figuras femeninas más relevantes de la televisión turca, con participaciones en otras series exitosas y películas. El legado de Fuego del Amor va más allá de sus números de audiencia. Es la historia de cómo una producción bien hecha, con una trama atrapante y, sobre todo, con una pareja protagonista cuya química era arrolladora, podía conquistar el mundo. Y en el corazón de ese éxito estaba la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir. Ya sea que su relación fuera un romance fugaz o una amistad profunda, lo que está claro es que la complicidad que compartieron en Erkencikus fue un ingrediente esencial para su triunfo. En resumen, Fuego del Amor no solo fue una telenovela exitosa, sino que se convirtió en un fenómeno cultural que unió a millones de espectadores en todo el mundo. La química innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir fue el motor de este éxito, creando una pareja inolvidable en la pantalla. Las especulaciones sobre su relación personal añadieron un morbo adicional, alimentando la fantasía de los fans y demostrando el poder de su conexión. Ambos actores vieron sus carreras despegar gracias a esta producción, consolidándose como estrellas internacionales. Y hasta aquí nuestro recorrido por el fascinante mundo de Fuego del Amor y la historia de Can Yaman y Demet Özdemir. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de revivir estos momentos y de analizar el impacto de esta serie tan especial. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Eran fans de la pareja? ¿Creen que hubo algo más allá de la amistad? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si el vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle un gran me gusta, que eso nos ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean amantes de las telenovelas turcas o que hayan seguido de cerca la trayectoria de Can y Demet. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ningún futuro contenido. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta la próxima. Adiós.